Acompáñenme porque ya lo tenemos con nosotros a Leopoldo Moró. ¿Cómo le va, Moró? Buenas noches. ¿Qué tal, Julián? Muy bien. ¿Cómo está? Bien. Lo saludo de nuevo. ¿Cómo anda? Otra vez. Bien, muy bien. Bueno, a ver, la primera pregunta que quiero hacerle es si durmió anoche o si se quedó pendiente de lo que fue el debate allí en el Senado. Yo creo que como muchos argentinos me quedé pendiente de ese debate y lo seguí hasta el momento de la votación. Realmente creo que fue un debate con mucha sustancia y que quedó muy al desnudo la debilidad argumental del gobierno, del oficialismo. Hubo intervenciones que tuvieron distintos matices, pero todas apuntaron precisamente un poco a esta editorial que presentó usted en el programa, ¿no? A la idea de que el gobierno, de manera obsesiva, fanática, diría yo, solo está decidido a proteger intereses de grupos económicos muy concentrados, pero muy concentrados. Porque una equivocación que hemos tenido es cuando nosotros calificamos al gobierno de Macri como un gobierno de los ricos. Y no es así, es un gobierno para muy ricos. El gobierno es un gobierno de ricos para muy ricos, dice usted. Sí, pero para muy ricos. Porque incluso hay sectores con un peso bastante significativo en la economía argentina que la están pasando muy mal, más allá de la situación que viven las pymes. Bueno, la clase media, por ejemplo, la verdad que no tiene demasiadas políticas, me parece. No. Además, bueno, la clase media en este caso fue víctima, ya lo había sido los sectores de menores recursos en la primera etapa del ajuste. Sí. En esta etapa esto abarcó a amplios sectores de la clase media. Pero bueno, la descripción de la situación económica es patética, digamos, ¿no? Porque no es solamente el tarifazo, es el tarifazo, son tasas que son insostenibles en el tiempo. Ahora, el gobierno los llamó irresponsables a quienes forman parte del Congreso. Dijo que, bueno, que obviamente estaban decidiendo algo que no era potestad del Poder Legislativo, sino que directamente la atribución era del Poder Ejecutivo. A ver, si hay irresponsabilidad en este país es la del gobierno. Pero no solamente porque el gobierno tiene, en términos formales, la responsabilidad de conducir las políticas de Estado y las políticas económicas y nos ha llevado a esta situación, sino porque el gobierno ha desnudado a la Argentina, la ha dejado inerme. Esto es lo más grave de lo que ha ocurrido, el gran retroceso. Después de mucho esfuerzo, del 2013 en adelante, el país había logrado recuperar las herramientas básicas para hacer política económica. La política cambiaria, la política tributaria y la política monetaria. Te podía gustar más o menos cómo se usaban esas herramientas, pero estaban en manos de la sociedad argentina, del gobierno argentino, etc. Este gobierno de Macri apenas pisó la puerta de la Casa de Gobierno. En este caso no tuvo que dejar ningún principio de lado porque no tenía principios. Decidió transferir esas herramientas a lo que se denomina en términos genéricos el mercado. Y el mercado se apropió de esas herramientas, a punto tal de que terminaron mexicaneando al propio gobierno que habían de alguna manera sostenido para llevar adelante esta restauración conservadora. Y hoy el gobierno baila al ritmo del mercado. Por ejemplo, si a alguien en el gobierno se le ocurre decir, bueno, mirá, la crisis es muy grave, vamos a tratar de suspender la reducción de retenciones a lo largo de este año respecto a la soja, apenas escuchan un ladridito, van para atrás. Los bancos, el día anterior al supermartes del vencimiento de la LEVAC, los llamaron y le dijeron, mire muchachos, nosotros le vamos a dar una mano, pero nos tienen que liberar los encajes, que los tenemos a tasa cero. Nosotros les vamos a comprar 120 millones de pesos. Negociaron la liberación de los encajes. Claro, pasaron de tasa cero a 40%. Los fondos de inversión internacionales, estos que aparecieron misteriosamente en el último momento, también pusieron condiciones. Dijeron, bueno, sí, nosotros vamos a traer los dólares que nos llevamos en los primeros días de la corrida a 20 pesos y ahora están a 25, y vamos a comprarle los bote, que además no sé a quién se le ocurrió denominarlo de esa manera. Pero bueno, pero eso implica condicionalidades. ¿Por qué? Porque ahora esos bonos que están a 8 años con un 20%, se los van a canjear por las LEVAC. Esto
le han tomado el pulso al gobierno. Ahora, Moró, el gobierno está muy débil. El gobierno, al menos no acusa recibo de lo que usted está diciendo, por ejemplo, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque sostiene la tasa de interés en el 40%, la economía está estancada y no hay medidas para reactivarla. Digamos, la verdad que en el conjunto, yo mencionaba algunas cuestiones, la dolarización, por ejemplo, se está yendo al Fondo Monetario para financiar ¿qué? La salida de capitales, claramente. Entonces, la pregunta que quiero hacerle es, el presidente está llamando a un gran acuerdo nacional. Usted está invitado porque usted es parte de los legisladores y forma parte, obviamente, de Unidad Ciudadana. ¿Usted va a ir? No, a ver, en primer lugar, el presidente lo que está buscando es complicidad para el ajuste. No es el gran acuerdo nacional, es el gran ajuste nacional. Y nosotros no somos cómplices del ajuste, así que no nos sentimos convocados. Más allá de que tampoco formalmente convocó al bloque del Frente para la Victoria. Usted recuerda que hizo una convocatoria en la Casa de Gobierno. Estaban todos los bloques del Senado, menos el bloque que conduce Cristina Kirchner y el bloque que integra Pino Solana. Así que eso es una hipocresía. ¿Usted no cree en esa convocatoria? Pero no solamente no creo, creo que de ninguna manera nos podemos transformar en cómplices del ajuste. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué? En preservación de la democracia. Porque si el gobierno está dispuesto a defender solamente los intereses de los grupos económicos más concentrados, nosotros tenemos la obligación de defender la sociedad. ¿Y usted no tiene miedo que le digan que usted está conspirando y que podría generar un nuevo 2001? Porque esto es lo que dice el gobierno. No, pero a ver, eso es infantil. El gobierno inventa cosas. Hace 6 meses atrás nos dijeron que estábamos por perder la Patagonia a manos de un grupo rebelde que no que no respetaba la bandera, que había grupos guerrilleros. Pasaron esos 6 meses, todos se fumaron, ¿no? Desaparecieron los guerrilleros, el terrorismo. Este es un gobierno de mentirosos seriales. Lo que pasa es que tienen la mentira más o menos sofisticada, la manejan bien en las redes sociales y a través de los medios cómplices. Pero, a ver, el que está poniendo en riesgo la estabilidad institucional de la Argentina es el propio gobierno. ¿Por qué digo esto? Porque no hay gobernabilidad, Julián, en un país donde un segmento importante de la población tiene hambre, donde un segmento más importante todavía de la población no puede pagar las tarifas o tiene que tomar opciones horribles como pagar la tarifa y dejar de pagar las expensas o viceversa, en un país donde el comercio y la industria se encaminan hacia el quebranto inexorablemente, porque estas tasas de interés, ¿cuánto tiempo se pueden mantener sin que se corte la cadena de pagos? Entonces la gobernabilidad está puesta en riesgo por el gobierno. ¿Y qué piensa, Moró, cuando el presidente de la Nación hace un discurso grabado y lo que termina diciendo es, bueno, no hay que ceder a las locuras, dijo él, de Cristina Fernández de Kirchner? ¿Qué pensó en ese momento? Que estábamos en el Titanic. ¿Por qué? Porque, a ver, si un presidente, en la situación en la que estamos que usted acaba de describir, con un dólar que nadie sabe dónde termina, con tasas de interés que si se sostienen en el tiempo lleva al quebranto y a la cesación de pagos, con tarifas que van a aumentar inexorablemente porque están dolarizadas, con combustibles que también van a aumentar inexorablemente. En el medio de esa crisis, se le ocurre usar 5 minutos virtualmente una cadena nacional para decir que la expresidenta está loca y que hay que comprar bombitas LED. La verdad, a mí me corrió frío por la espalda. ¿Le pareció que era un gesto de debilidad por parte del gobierno? No, me pareció que ese no es un presidente. Digo, los presidentes se destacan en el momento que tienen que afrontar una crisis. Ahí se nota si uno tiene un presidente con las riendas suficientes como para manejar la situación. Esta gente que es tan afecta, junto con el Grupo Clarín y algunos otros que pavimentaron el camino de la llegada a Macri al poder, siempre hace referencia a la pesada herencia, que fue una fabricación, digamos, mediática, ¿no? Y yo recuerdo que herencias pesadas recibió, por ejemplo, Alfonsín. Recibió un Estado organizado para matar y perseguir los ciudadanos y tuvo que democratizarlo. Y pesada herencia recibieron Néstor y Cristina, particularmente Néstor, que paradójicamente recibieron una sociedad sin Estado, que había quedado pulverizada por estas políticas económicas que se aplicaron persistentemente a lo largo de la década del 90. Y tuvieron que reconstruir el Estado. Usted dice que el gobierno de Macri no recibió una herencia como la que recibió Alfonsín y la recibió Néstor Kirchner. Cualquiera que haya vivido en el país sabe que es así. De ninguna manera. No recibió a Suiza como herencia, pero recibió un país que se movía razonablemente bien entre el consumo, la producción, un país que había sido desendeudado,
¿Y cómo? Porque la herencia que recibe Kirchner es el default más grande de la historia del mundo. Hábleme de Raúl Alfonsín. Ahí lo tenemos en pantalla. Bueno, usted está... Sí, era un poco más joven. ¿Cuántos años tenía? Y ahí debería tener 37 más o menos. A ver, reitero, mire, yo he tenido la suerte de conocer prácticamente a todos los presidentes de la democracia, ¿no? A algunos con más, digamos, acercamiento, intimidad y otros menos. Pero conocí a todos. Yo creo que Alfonsín y Cristina son los dos mejores presidentes que tuvimos en estos 35 años de democracia. En el caso de Alfonsín, por lo que acabo de mencionar, tuvo que hacer una tarea titánica, un país que además recibía la carga que significaba la violación sistemática de los derechos humanos. Era muy difícil esos días, ¿no? Eran días muy difíciles porque había que cumplir con el mandato de memoria, verdad y justicia, porque si no la democracia no se hubiera fundado en pilares fuertes. Una de las grandes ventajas que tiene la democracia en Argentina es que se inició sin pactar con los que habían llevado adelante un genocidio. Y Cristina, porque pudo demostrar que se podía gobernar sin las herramientas del liberalismo, que son las que nos están llevando a esta situación, y construir un país con consumo, con actividad productiva, con desarrollo científico-tecnológico, con inclusión social. Cristina y Néstor reciben un país con 52% de pobres. ¿Lo llevan a 30? Sí, lo llevan a 30. ¿Tardaron 12 años? Sí, tardaron 12 años. Pero lo llevaron a 30. Son esfuerzos que hay que persistir en el tiempo con políticas de inclusión. Y recuperaron estas herramientas de política económica que habíamos perdido en la crisis del 2001. Además de volver a recuperar capital social para la Argentina, como el caso de la estatización de YPF, etc. Así que yo no tengo duda que Alfonsín y Cristina son los mejores presidentes que tuvimos en democracia. ¿Y qué lo hizo, no sé si decir abandonar la UCR y acercarse al Frente para la Victoria o acercarse a Cristina Fernández de Kirchner? ¿En qué momento decidió eso y por qué? En primer lugar, porque vi que la UCR abandonaba su identidad histórica. Y yo quería seguir siendo radical, irigoyenista y alfonsinista. En segundo lugar, porque creo que hace mucho tiempo la Argentina, en estos 35 años de democracia, que nos permitieron hacer un aprendizaje que antes no podíamos, porque a cada rato había interrupciones institucionales, siempre estábamos en los golpes militares, proscripciones, fraude, persecución, fueron reconfigurando el sistema político argentino. Fue desapareciendo el bipartidismo y se fue transformando en bifrentismo, como pasa en el resto de América Latina. ¿Y eso qué significa? Que empezamos a juntarnos sobre la base de la experiencia que veníamos haciendo los que pensamos parecido, no igual, sino los que pensamos parecido. Y hoy el país está definido no por dos partidos predominantes, sino por dos espacios, dos frentes, dos veredas. La vereda de un proyecto nacional, popular, democrático, y la vereda de un proyecto autoritario, excluyente, de carácter reaccionario, etcétera. Entonces lo que define hoy no es la camiseta partidaria, yo no reniego de la mía para nada. ¿Usted se siente radical? Pero lo que define es la vereda que uno transita. ¿Se siente radical? ¿Se siente kirchnerista? Yo me siento radical y con un gran reconocimiento al esfuerzo que hizo el kirchnerismo, como le decía recién, para reconstruir el Estado y generar condiciones de igualdad de oportunidades, de inclusión social, de desarrollo científico y tecnológico. ¿Y qué piensa del radicalismo dentro de lo que es Cambiemos Hoy? A ver, la dirigencia, yo hablo de la dirigencia radical. El radicalismo es mucho más importante que los dirigentes. Está cumpliendo un papel lastimoso, porque ya no solo es furgón de cola de este proyecto de restauración conservadora. Es además el que pone la cara para tratar de justificar las peores políticas. Fíjese usted en el caso del tarifazo. La dirigencia radical fue a la Casa de Gobierno a poner la cara para proponerle al presidente que el tarifazo se segmentara en tarifas. Sí, que desdoblaran lo que eran los aumentos. Con carga de intereses, y les pareció que habían hecho una propuesta extraordinaria. Sí, el gobernador Cornejo fue. Bueno, muy bien. Esa es la dirigencia radical de hoy. O es la dirigencia que todavía no escuché que haya salido a repudiar los dichos de María Eugenia Vidal. Miren, la historia del radicalismo, si hay algo que ha sido central en nuestra historia y reconocido por todo el espectro político de la Argentina, incluidos nuestros peores adversarios, es que siempre fuimos defensores de la educación pública.
Irigoyen fue el que promovió la reforma universitaria hace 100 años. A 100 años, mire lo que tenemos que escuchar. Yo nunca escuché una barbaridad, una brutalidad como la que expresó María Eugenia Vidal. Ni en la dictadura militar. En la dictadura los militares te decían las universidades están llenas de subversivos, pero no escuché a ninguno que dijera los pobres no pueden ir a la universidad. Es increíble la ignorancia que tiene sobre la historia educativa argentina, etc. Irigoyen promovió la reforma. Idia fue el que llevó el presupuesto educativo al 21% del presupuesto. Alfonsín, cuando llegó al gobierno, promovió el ingreso irrestricto a las universidades. ¿Con qué cara los radicales todavía no han reaccionado frente a este disparate? Muy desafortunada la frase pero no es solo una frase desafortunada, que lo es. Sí lo es. Es un ADN. Son los que creen en la meritocracia. Pero además, después de que me pasó la indignación, como creo que ha tenido cualquiera, incluso infinidad de votantes de Cambiemos que también pasaron por universidades públicas, que también son hijos de inmigrantes o que también son hijos de familias humildes. Después que pasó esa indignación, hoy a la mañana me puse a pensar que Ucrania, hace un par de años atrás, fue uno de los pocos países del mundo que hizo un acuerdo con el Fondo Monetario. Usted lo sabe muy bien. Grecia, Irlanda, sí, así es. Y Ucrania. los resultados, la verdad que han sido lamentables. Bueno, pero ¿qué pasó en Ucrania? El Fondo Monetario lo obligó a cerrar universidades. Entonces yo no quiero creer, aunque estoy en condiciones de sospecharlo, que haya sido algo más que una manifestación de elitismo ignorante, sino que haya sido una punta para decir, bueno, estas universidades del Gran Buenos Aires no sirven porque no va nadie, los pobres no van a ir nunca, y haya empezado a instalar el debate de la posibilidad de cerrar esas universidades. Lo tenemos allí de fondo a Víctor Hugo Morales en una fotografía. Lo conoce hace mucho, Víctor Hugo. ¿Me acompaña? ¿Lo vamos a recibir? Pero como no, y yo le agradezco muchísimo por haber estado con favor, nosotros. Faltaba más. Acá está. Bueno, ¿qué tal? Vamos al encuentro de Víctor Hugo. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Buenas noches. Qué gusto, Leopoldo. ¿Cómo le va, Víctor? ¿Bien? Un placer. Gracias. Hace mucho que no se veían, ¿no? Ahí en la foto están un poquito más jóvenes, pero están bien. Pero es de este año. ¿Es de este año? Esa foto. Es de este año, ¿no? Sí, tiene alguna manifestación. Sí. Así es. No, estamos ahí cuando se entregaron unos premios en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Hace unos meses. Claro, por los temas de derechos humanos. Así es. Bueno, muy bien. Así que bueno, le agradezco mucho, Leopoldo, ha sido muy amable. Es un placer siempre. Que le vaya muy bien. Chao. Víctor Hugo, vamos para la mesa, ¿le parece? Como en su casa, ¿eh? Estoy un poco... Usted conoce más que yo el estudio. Viniendo del teatro. ¿Cómo le fue en el teatro? ¿Hace frío en la calle? ¿Cómo está? Está frío, está lloviendo. Córdoba está bastante pesada. Yo venía del Teatro Regio, o Regio, que es aquí muy cerquita, de ver Un enemigo del pueblo. De Ibsen, ¿no? Sí, muy recomendable. Una obra de Ibsen. Pero no pude ver el final, porque quería cumplir y me da mucho gusto, porque además es una obra que he visto muchas veces. Lo que pasa es que está ayornada, está muy, muy a tono con la época y muy puesta en la Argentina. Fue muy interesante. El autor de Casa de Muñecas también, ¿no? Claro. De Ibsen, un gran autor. Bueno, ¿le gusta mucho el teatro, Víctor Hugo? Sí, es un cable a tierra muy necesario en este tiempo. ¿Y estos días lo necesita más que de costumbre? Yo creo que es una etapa, una época en la cual los artistas son un gran alivio, los músicos, los actores, los cantantes. Yo voy mucho a todo eso y yo creo que me alivia porque salgo de mí mismo, de mi problemática, de mis historias, de la cuestión que se vive hoy día en la Argentina y en el mundo, podría decirse, y es un descanso. ¿Le preocupa lo que está pasando en la Argentina? Muchísimo, sí. Yo creo que estas últimas horas han sido muy dolorosas para el ciudadano común, para el ciudadano vulnerable, porque las decisiones que se han tomado, ya todo lo que viene en este tiempo, en los últimos 2 años, ha sido difícil de sobrellevar. No hay nadie de los sectores más necesitados, más comprometidos con lo que llamamos el trabajo o lo que decimos pueblo, que no haya sufrido en carne propia. Yo creo que no queda casi ciudadano que no esté padeciendo, salvo los satisfechos, los ricos, los que no tienen ningún tipo de problema nunca, gobierne quien gobierne además, que por ideología se sienten mucho más cómodos ahora, pero que nunca perdieron en otros momentos, ni siquiera con otro modelo económico. Por el contrario, creo que ganaban más con aquel modelo. ¿Es un gobierno insensible ¿Es un gobierno que no es permeable a las necesidades de la gente? Lo es, porque la actitud de Macri, la de Marcos Peña en el día de hoy, en cada una de las apariciones mostraron que no toman nota de nada de lo que está padeciendo la gente. Y las declaraciones de María Eugenia Vidal en el Sheraton, hablando de la imposibilidad de los pobres de llegar a la universidad, todo relacionado con el Fondo Monetario Internacional,
que hoy mostraba algo que ocurrió en Grecia. La receta es que ese tipo de universidades son muy costosas, están referidas a la gente de pueblo y que por lo tanto es necesario evitarlas, evitar ese presupuesto. Y esto hace que el gobierno no pueda ser calificado de otra manera que no sea de insensible. ¿Qué le preocupa de cómo está procediendo el gobierno, digamos? ¿Cuál es su principal preocupación de lo que está viendo? Lo que pasa con la justicia, lo que ocurre con el avance tremendo, brutal sobre la justicia, de lo cual hay víctimas que incluso son de esta casa, la cantidad de presos políticos que hay, la insensibilidad que tuvieron para los 2 muertos que por las políticas del gobierno cayeron en este breve periodo de gobierno. Estamos hablando de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel, sí, de ambos, que han sido claramente víctimas de esa política represiva. ¿Maldonado es una víctima de la política del gobierno? Maldonado, por supuesto, Maldonado fue arrastrado a la muerte. Maldonado no estaba cruzando el río para probar si aprendía a nadar en un curso rápido, de ninguna manera. Maldonado fue llevado hasta allí por quienes no tenían que estar allí, por quienes entraron quemándolo todo, llevando todo por delante. Y hay además constancias de que ellos estaban muy cerca. Hay gendarmes que se querían tirar al río porque algo estaban viendo que sucedía. Está muy claro que lo encontraron. Esto surge de las propias declaraciones de los gendarmes. Lo vieron, llegaron hasta él y vieron lo que estaba pasando en el río a donde lo arrastraron. Yo no sé si lo corrían con balazos de esos que pican cerca para ahora cruzar el río. No puedo determinar exactamente cuáles fueron las condicionantes, pero no tengo dudas de que murió por culpa de ellos. 50 peritos dicen que murió ahogado. Sí. Es probable que... Lo que no se definen son las circunstancias. Esta definición, muere, claro, ¿no? Pero las circunstancias, ya hemos tenido casos de alguien que se ha ahogado. Ezequiel de Monti, por ejemplo, aquel joven al que la Policía Federal arrojó al riachuelo, no lo tiró, no lo empujó, no le dijo ahogate, pero lo metió en un lugar donde podía pasar lo peor y efectivamente sucedió. Me decía que le preocupa la justicia. Sí, muchísimo. Lo que está ocurriendo, el avance que hay de todos los días, en cada jornada tenemos un dato estremecedor sobre la caída horrible de la justicia y la incidencia que tiene el periodismo y el sector mediático, el periodismo por supuesto, el sector mediático que contiene a este gobierno, que de alguna manera quizás es el responsable de haberlo puesto allí. Y me parece que están allí claramente las responsabilidades. ¿El Poder Ejecutivo tiene injerencia en el Poder Judicial? Absoluta y total y permanente. Los jueces, lo han denunciado ellos mismos. Cuando Macri, acto seguido a la liberación de Sousa y Cristóbal López, se manifestó indignado y llevándose por delante a todo el mundo. En varias ocasiones quedó muy claro, incluso diciendo no cumplieron con lo que habíamos acordado, como el gobierno, el Poder Ejecutivo, acordando con la justicia. Pero además, empezando por la historia muy dolorosa de Milagro Sala en adelante, todo lo que han hecho son más de casi 30 personas las que son presos políticos. ¿Y por qué lo son? Porque están allí por ser kirchneristas o por ser acusados de tal. No están allí por los delitos que hayan cometido porque no se han comprobado, porque no existe sentencia firme para ninguno de los casos. Víctor Hugo, mire, tenemos ahí de fondo a Héctor Manieto. ¿Qué le sugiere? Sí, él es el hombre, el amo del país y de lo que está sucediendo. Desde hace mucho tiempo esto es visible. Se esconde detrás del poder político, pero el poder real está representado por él. Este es un gobierno de corporaciones y la más fuerte de las corporaciones es la mediática y este es el hombre que encabeza todo lo que ha significado la opacidad de la democracia, lo que ocurrió antes de las elecciones, con todas las tergiversaciones, todas las mentiras que han dicho, que son incontables. Yo tengo un libro en el que el año 2014 elegí 49 de 199 mentiras constatadas en solamente un año, y las del 2015 directamente fueron atroces, tergiversaron la democracia y determinaron que el ciudadano, informado por un megáfono sumamente potente, que es el que se lleva el resto de los megáfonos por delante, incidiera abiertamente para que el resultado de las elecciones fuera el que tuvimos. ¿Qué opinión le merece Jorge Lanata, que obviamente trabaja en lo que es el Grupo Clarín? Yo no quiero hablar de los periodistas en especial. Yo siempre digo que nosotros somos hojitas en el viento, hacemos lo que podemos, no vamos a trascender. Cuando Lanata y yo no estemos, alguno hablará en alguna facultad de periodismo, nos pondrá como ejemplo de un lado o de otro, despertaremos simpatías, pero cuando nosotros no estemos aquí, seremos presa del inevitable olvido. En cambio, Manieto, lo Saguier, lo Mitre, va a existir como hace décadas en la Argentina y seguirán siendo ellos los que digiten qué pasa con la democracia, salvo que se pueda acotar
el brutal poder que tienen. Esto no es libertad de expresión, esto es conculcar el derecho a la información que tiene la población. Se lo cambio a la nata por Elisa Carrió. Y Carrió anoche estuvo en un programa del que vi algunos tramos que me preparó el equipo de producción hoy para el programa de la radio. Y yo creo que ella es la herramienta política más importante que usa el Grupo Clarín. Todo lo que ella dice tiene esa protección. Pero está pasando por un momento ciertamente extraño. Ya ni siquiera cautiva audiencias como sucedía hasta no hace mucho tiempo, cuando con el mismo discurso incoherente, bastante inconexo con la realidad, por lo menos con su histrionismo, generaba una gran aceptación. Anoche, claramente, C5N, en el programa de Jagroski y Gaño, ganó por buen margen, haciendo nada más que periodismo, simple y puramente periodismo. ¿Le parece que el gobierno la utiliza en circunstancias en donde no tiene credibilidad el resto de los funcionarios? Yo creo que la usa el poder real, sin que ella quizás lo advierta. A lo mejor sí, y le conviene. Pero es más que nada el poder real. El poder político, el de Macri, etcétera, puede ser que tenga alguna influencia, pero ella creo que se siente más poderosa que el propio poder político en la medida en que tiene ese respaldo muy pero muy fuerte de los grupos mediáticos. Usted hablaba recién de María Eugenia Vidal, si no me equivoco, bueno, lo hablaba también Leopoldo Moró, él decía, la verdad que la frase de María Eugenia Vidal hablando de las universidades en el conurbano es lamentable. Digo, ¿qué opinión le merece? Claro, el proyecto siempre, sobre todo del neoliberalismo, es ese. En el mundo tienen que educarse los hijos de los poderosos para seguir siendo los que digitan la vida de los países. Los pobres tienen que ir a trabajar y nada más, no tienen que pensar en estudiar. Y esto es sumamente cruel, porque además las universidades que critica María Eugenia Vidal están pasando por un extraordinario momento. 80, 90% de alumnos que son hijos de quienes no tuvieron la oportunidad de ir a la universidad. Alguien que pasa por la universidad no necesariamente tiene que recibirse de médico o de ingeniero para ser alguien que mejore su calidad de vida. Basta con que pase por la universidad para que tenga mejor trabajo, más preparación, mejores defensas. Entonces, quitarles eso, sí, a mí me parece un crimen social, un crimen político muy grave. Víctor Hugo, ¿está afiliado a algún partido político? No. ¿Se siente cercano a algún partido político? No, yo de vez en cuando me dejo habitar por aquellos que se acercan bastante a los sueños míos. A mí no me gusta cómo es el mundo, creo que el mundo tiene que ser más igualitario, que tiene que ser más inclusivo. ¿La política sirve para eso? ¿Sirve para modificar el mundo? La política es lo único que puede modificar el mundo, porque de otra manera tendríamos que entrar a una permanente rebelión y ya sabemos lo que sucede con la rebelión, quiénes son los que mueren. ¿Descree de lo que es apolítico? Por ejemplo, este gobierno llegó al poder diciendo que ellos no hacían política. Claro, es que ellos intentan matar la política justamente para que, con la complicidad extraña de los políticos, poner a los empresarios a cargo del gobierno y estar de los dos lados del mostrador, como claramente se ha evidenciado en este momento. Es decir, no hay poder político si no confronta con el poder real. El poder político es el que elige el pueblo para defenderse de las corporaciones, que son inmensamente poderosas. Cuando el poder político se inclina o se arrodilla, como sucede en algunas ocasiones, como pasó con Menem, como sucedió con De la Rúa, consiguen andando un cómplice. En este caso lo tenían desde el propio origen, es decir, Macri llega al poder como un integrante más de esa élite gobernante que entiende que son ellos los únicos que se pueden educar y preparar y por ende gobernar. Víctor Hugo, usted en algún momento era crítico de la gestión de Néstor Kirchner, después en determinado momento empezó en principio a, yo no digo defender la política, pero sí claramente a sentirse más cercano. He defendido muchas políticas y he atacado algunas otras. ¿Por qué? ¿Cómo se dio ese cambio? Y en todo caso, ¿qué entendió que antes por ahí no primero que yo creía ciertamente que había corrupción. El tiempo demostró que cada uno de los ataques que recibían por corrupción fueron evaporados por la realidad. No hay nada que esté firme, que tenga el... Bueno, el caso Chicone con Amado Vudú, sí, el caso Chicone es un caso netamente político. Lo eligieron a Vudú para que, al tener un corrupto representativo de lo que intentaban mostrar de la corrupción de la política, fuera más fácil atacarlo. Pero eso fue una decisión claramente de Néstor Kirchner, ejecutada políticamente. En todo caso, se tendría que discutir en lo político. No lo hicieron porque sería una discusión más de las tantas que tenemos políticamente. ¿Usted dice que el caso Chicone fue decisión de Néstor Kirchner? El caso Chicone la quería comprar Clarín, le consta. Lo sabe eso. Chicone la quería comprar esta empresa de juegos de la provincia de Buenos Aires.
Volt, exactamente. En determinado momento debe haber dicho Kirchner, un hombre que sabía pelear por el poder real también, por el poder político acrecentado, debe haber dicho, esto no puede ocurrir, y efectivamente no podía suceder. ¿Cómo iba a estar la Casa de la Moneda en manos de Clarín o en manos de Volt, que es una empresa de juego? ¿Cómo está la Casa de la Moneda en manos de una empresa de juego? Sálganle el cruce. ¿Cómo lo hacemos? Háganlo. Como sucede, ocurre que se dice por parte de un líder político. Chicone es una historia absolutamente política que los medios de comunicación supieron recrear como un caso de corrupción con el que trabajaron todos estos años para claramente empañar lo que sucedía con el gobierno. En el 2010 yo tuve una acusación muy fuerte hacia Kirchner que me costó un enorme dolor moral, porque toda mentira, aunque no era una mentira mía, era una mentira una vez más de los medios, pero yo recogí que había comprado $2 millones para atesorarlos, y lo dije, y fui severísimo en la crítica. Sí, fue muy duro. En el 2009 yo ya tenía motivos para mirar con un poco más de simpatía al gobierno por la ley de medios y por el fútbol para todos. Sin embargo, en febrero del 2010, cuando se conoce este hecho, que tenía 2 años, yo fui atrozmente crítico de Kirchner. Kirchner, al que no conocí, me llamó por teléfono a la radio, ofreció todo tipo de garantías y de documentos que probaban que no había comprado esos dólares para atesorar, que había comprado con su nombre, hasta el límite que era legal y que lo había hecho para pagar, como a los pocos días se reconocía, o a los pocos meses reconocía el propio diario La Nación. A partir de ese momento levanté mis defensas. Era mentira lo de los 500 millones de Santa Cruz, era mentira lo de Cristina Fernández de Kirchner en Bulgari, en Roma. Era mentira lo de Skanska, era mentira lo de los dólares para atesorar. ¿Cuántas veces uno puede decir algo que sea una barbaridad sin pararse frente a la información de los medios? Y cuando interpreté que los medios lo hacían con la aviesa intención de atacar a la política, porque atacando a la política, desnaturalizándola, era la única manera que podían terminar con el modelo anterior, yo luché, sobre todo lo hago contra los medios de comunicación. Para mí el referente máximo de poder de la Argentina es el señor que aparece allí, del que recién estábamos hablando. Él y por supuesto toda la élite económica, pero el líder, el que manda, el que gobierna, el que pone ministro, bueno, el ministro de Economía está puesto por él, es un ministro TN, es un ministro que surgió como podría ser usted, que también es economista, que también entiende del tema. Si este canal tuviese mucho poder y llegara al gobierno, perfectamente lo podríamos tener como ministro de Economía. ¿Cómo se siente en el puesto? No, prefiero el periodismo, me parece. Sí, y sobre todo periodismo hecho sin la pauta que tenía del Senado Duhovne y sin ser ñoqui del Senado como se lo permitió Naidenov, teniéndolo durante 5 años como asesor. Fue asesor de Naidenov, sí, del senador. ¿Qué piensa de Miguel Ángel Pichetto? Da la sensación de que el gobierno lo tiene a veces como aliado, pero ahora da la sensación también que Pichetto es un hombre que tiene muertos en el ropero o cree tenerlos, y los diarios, sobre todo La Nación y Clarín, bueno, siempre ellos, lo amenazan de vez en cuando con una auditoría del ANSES, en la cual un responsable de algo que no estuvo bien sería el hijo de Pichetto. Cada vez que hay que votar algo importante, busque marzo del 2016, a los pocos días había que votar fondos buitres. Mayo del 2016, a los pocos días había que votar el blanqueo, que en realidad es un lavado de dinero de la familia Macri y de todos sus amigos, con el pretexto de decir que era para una reparación histórica de los jubilados. En ambos casos, Mañeto, como Bocio, modificaron lo que era el criterio para el que habían sido elegidos. Ellos fueron votados dentro de un contexto y de un modelo al que traicionaron, al que le dieron la espalda. Ahora le quedaba poco margen a Pichetto para hacerlo, porque además es probable que hasta le haya crecido alguna esperanza de ser candidato. Pichetto es un traidor, dice usted. Pichetto, la palabra traidor es fortísima, pero es un hombre sinuoso, para decirlo de una manera suave. Bien, utiliza algunos recursos. Está bien, si usted quiere una persona que es votado para algo, en el que el pueblo cree de alguna manera, que le dicen, usted va a hacer gobierno de un modelo que es inclusivo, que socialmente procura un poco más de igualdad dentro del capitalismo. ¿Pero él tenía obediencia con alguien, digamos, o él era representativo? No, obediencia con el elector. El votante lo votó pensando algo de él. Y él cuando vota, pagarle los fondos buitres, o cuando vota traiciona. O cuando vota el blanqueo de capitales, que claramente iba a ser un lavado de dinero, está presionado por los diarios. Los diarios son una verdadera mafia, Clarín y Nación. ¿Por qué mafia? Porque extorsionan, porque actúan contra los enemigos, acusándolos, persiguiéndolos, quitándoles las ganas de vivir. Por eso no tienen que matar, si no matarían, porque son mafia. Pero como es más fuerte para ellos, mejor todavía, quitarle a la gente las ganas de vivir. ¿Qué ganas de vivir puede tener cualquier persona que se pasa años presos por culpa de lo que ellos denuncian
y el Poder Judicial no tiene más remedio, además con la influencia del gobierno, que recoger como cierto. ¿Qué le queda a una persona? Que no sean ganas de no estar más en este mundo. A veces me doy cuenta, a través de lo que sufren muchas personas y lo padecen y siguen en pie, cuánto le cuesta a la gente suicidarse, porque realmente lo que pasa, la injusticia que se comete, a muchos podría arrastrarlos a lo que Durán Barba proclama, a los enemigos, lo está escrito por Durán Barba y usted también seguramente lo conoce, hay que llevarlos, si es necesario, arrastrarlos al suicidio. Y este poder mediático y este gobierno cumple a rajatabla con esos designios. Hay un embate por parte del gobierno con los sindicatos, con los referentes sindicales. Bueno, el caso de Hugo Moyano que tenemos aquí de fondo, da la sensación de, bueno, Moyano está siendo investigado, está atravesando varias causas. Moyano ahora es atacado por los medios que durante mucho tiempo tuvieron en el cajón aquellas acusaciones que le hacían. A Moyano lo acusaron hasta de un asesinato absurdo, que todo el mundo se daba cuenta que no podía haber cometido, ni siquiera era el ideólogo, y de lo que nunca más se habló. Clarín lo puso con las manos ensangrentadas en un dibujo de su dibujante estrella, porque estaban mostrando en la misma página donde hablaban del asesinato que el asesino era Moyano. Eso hicieron con Moyano. Y usted recordará todas las tapas que ponían de las cuentas en Suiza. De pronto Moyano se peleó con el gobierno y entonces pasó a ser un hombre proclive al elogio que le tributaba TN permanentemente. Eso es extorsión. Ahora Moyano se ha distanciado otra vez de ellos, vuelve a las fuentes que le permitieron ser un sindicalista respetado en los años 90, de los pocos que era respetado, se pelea con los sindicalistas, evidentemente, que se parecen a los que le dieron la espalda a los trabajadores en los años 90, y entonces es atacado tanto él como su hijo Pablo Moyano. Clara jugada política, tanto de los medios de comunicación como del gobierno, que son la misma cosa. Víctor Hugo se está yendo a Rusia ahora, ¿no? Sí. ¿Y cuál es la expectativa? La mejor desde el punto de vista deportivo. Yo voy con dos candidatos de fierro, que son Uruguay y Argentina. Me parece que además Colombia y Brasil, por supuesto, van a dar una pauta latinoamericana muy interesante en el campeonato. Voy a hacer el programa que hice hace 4 años con Diego Armando Maradona, por lo cual Diego ha sido muy atacado, porque dicen que gana dinero con el canal Telesur, al que puso en el mundo como nadie lo había conseguido. Es decir, bueno, usted también ha sido atacado. No, sí, pero yo voy a trabajar gratis, puedo mostrar el contrato para Telesur, porque soy solidario con la situación claramente complicada que está viviendo Venezuela. Y Diego, que podría ganar millones de dólares con cualquier cadena árabe de las muchas que le han ofrecido que sea el comentarista, millones y millones de dólares. Los árabes sacan 2 baldes de petróleo y pueden pagar muchísimo más que Telesur. Diego, tan criticado, elige trabajar para Telesur, elige ganar muchísimo menos dinero y estar cerca de aquello con lo que él simpatiza de corazón. Puede estar equivocado él, puede que yo también esté equivocado, pero somos solidarios con un pueblo que se ha empoderado, como muy difícilmente uno puede encontrar en el mundo. Un pueblo que frente al ataque brutal de una guerra económica y mediática como la que lanzaron desde adentro y desde afuera de Venezuela contra ese gobierno, decidió recordar lo que este gobierno chavista hizo por ellos. 1 de cada 3 casas o más son habitadas por gente que vivió en estos 15 años, 17 años, 20 años ahora de chavismo, las mejores oportunidades de su vida, y que ascendió nada menos que a la calidad de persona, cosa que no es fácil en América Latina. Igual ahora Venezuela atraviesa una crisis realmente importante, ¿no? ¿Y cómo se podría no atravesar una crisis cuando el poder económico desde adentro la ataja y le ningunea todos los productos que para los barrios más ricos están? Porque yo he estado en Caracas no hace demasiado tiempo y he podido ver la diferencia que hay entre supermercados destinados a la clase más alta y más pudiente y lo que le niegan a los sectores más pobres. Los quieren cansar, y un pueblo que hace colas para comprar arroz, para comprar papel higiénico, un pueblo que es sometido a semejante presión y que lo mismo va y pone el voto, y el voto en Venezuela es creíble, dicho hasta por la organización Jimmy Carter como uno de los elementos electorales más importantes y mejores que hay en el mundo, vota de nuevo y millones de personas van. Había denuncias de que no había una elección clara porque no habían permitido, digamos, presentarse. No ha dicho eso Rodríguez Zapatero, no ha dicho eso Jimmy Carter, no ha dicho ninguno de los observadores internacionales que fueron invitados. ¿Dónde están las declaraciones de alguien que fue nada menos que presidente de España diciendo que vio algo raro en las elecciones? Y si había algo raro para hacer,
¿por qué votar el 48% y no ser votar el 65%, ya que tenían la llave para generar credibilidad? ¿Por qué no lo hicieron mejor que eso? La última le hago, lo tenemos a Lionel Messi de fondo. ¿Cómo le hablaba de Maradona usted ha conocido mucho a Diego Maradona, lo va a ver de hecho ahora en unos días nada más. Messi es un genio, un artista, un artífice de la mejor posibilidad que tiene la Argentina, una muy buena persona, alguien con el que los argentinos ahora me parece que unánimemente están a buenas después de haber cometido muchísimas injusticias. Más argentino que Messi no se puede ser. Él pudo ser español, él pudo jugar para la selección de España, que es la que lo formó futbolísticamente. Él viene todas sus vacaciones aquí, se casa aquí, sigue teniendo sus amigos aquí, juega por la Argentina, defiende la Argentina. Yo no sé qué más se le puede pedir, y además es el genio actual del fútbol mundial. ¿Cuánto más hay que darle al aficionado argentino para que esté del lado Messi de la vida? Víctor Hugo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa y ya regresamos. Muy bien, la entrevista con Leopoldo Moró, también allí el análisis de Víctor Hugo Morales para lo que es esta realidad muy compleja, decíamos al comienzo del programa, y donde sin ninguna duda uno tiene que tener en cuenta aquello que el gobierno ofrece por estos días como la reacción a lo que está mostrando la realidad, a lo que muestra nuestra economía, por ejemplo. Y yo les decía más temprano, y recurríamos a un recurso que obviamente tiene que ver con el relato, con el cuento, y les hablaba de una historia que tiene que ver con la vida de un rey, un hombre muy poderoso que tenía su comarca y donde definía los destinos de muchísimas personas que vivían justamente en ese feudo. Y la historia cambia, la de este rey sabio, un rey que era bondadoso, que se llevaba muy bien con las personas, que tenía muy buen trato, el día que este rey descubre que su mujer le estaba haciendo infiel. La descubre prácticamente infraganti en la recámara del palacio, un palacio realmente muy, muy importante que tenía este monarca. Bueno, a partir de allí entonces el rey toma dos decisiones. Primero cambia totalmente lo que era la forma en la cual procedía habitualmente, cambia su forma de ser directamente, se transforma en una persona violenta, se transforma en una persona vehemente, en un déspota, dicen algunos, dicen aquellos que lo vieron, lo conocieron. Y el rey decide dos cosas. Primero, prácticamente sentenciar la muerte de su mujer, y manda a aquellos que lo obedecían a que ejecuten precisamente a su mujer, y por otro lado decide casarse una vez por día. Claro, usted se pregunta, ¿pero cómo? ¿Alguien que es de alguna manera defraudado, alguien que es traicionado? Sí, precisamente, porque lo que dijo este monarca es que se iba a casar una vez por día y que cuando llegase el alba, después de atravesar la noche nupcial, bueno, lo que iba a hacer iba a sentenciar a muerte a esa persona. Y así procedió durante muchísimas noches. Este rey, este sultán, enviaba prácticamente a la guillotina a cada una de las mujeres que desposaba más temprano, atravesaba, como yo le digo, la noche nupcial, se acostaba con ellas y cuando amanecía, cuando llegaba el alba, directamente las sentenciaba a muerte. Claro, esto durante muchísimas noches, hasta que apareció alguien, una mujer muy bella, quienes la conocieron dicen era realmente muy inteligente y podía cautivar ¿con qué? Con sus palabras. Y aquí fue donde prácticamente el rey quedó perdido desde la primera noche que la conoció. Claro, porque lo que primero que pasó fue que justamente esta persona, esta mujer que se llamaba Sherezade, se ofreció voluntariamente para casarse con el monarca. El rey prácticamente se vio impresionado por lo que era la valentía de esta mujer y accedió a desposarla. Se casaron, atravesaron lo que era la noche nupcial y cuando estaba llegando el alba, esta mujer se le acercó y le susurró al oído una historia repleta de personajes fantásticos, repleta de monstruos sagrados, repleta de animales, que prácticamente no cabían en la cabeza ni en el imaginario de quienes de alguna manera accedían a la literatura en aquel momento, y esas historias que Sherezade le iba contando al rey durante esa noche se poblaron de viajes a través del océano, de pequeños peregrinajes a través de lo que eran las zonas más escarpadas del planeta. Hablaba Sherezade de podemos decir, un grupo de ladrones, si usted quiere,
de nombre Alibaba, uno de ellos, también de lo que eran los viajes de Sinbad el Marino. Bueno, muchísimas historias que se dieron cita esa noche a través de los labios de Sherezade. ¿Qué pasó, dice usted? Bueno, que cuando iba amaneciendo el día y cuando el príncipe, este sultán, imaginaba que ya la estaba sentenciando a muerte, Sherezade dejó de hablar y no terminó de contar lo que era su historia. ¿Y qué pasó con el sultán? ¿Qué pasó con este monarca? Bueno, tuvo que esperar hasta la noche siguiente. No pudo condenarla a muerte. ¿Y qué pasó la semana siguiente? Bueno, Sherezade siguió contando historias, una noche tras otra, una semana tras otra. El rey prácticamente la escuchaba con fruición. ¿Por qué? Bueno, porque Sherezade era prácticamente una fuente inagotable de historias. Pasaron 1001 noches donde Sherezade enhebraba un relato con otro, entrelazaba un cuento con otro. Y yo le decía, este gobierno, el presidente Macri, parece prácticamente una Sherezade, ¿no? Prácticamente enlaza un relato con otro, entrelaza lo que es un cuento con otro y prácticamente le remitía el cuento de la pobreza cero, el cuento del segundo semestre, de que iban a llegar inversiones, de que lo peor ya pasó, el cuento de que recurríamos al Fondo Monetario en forma preventiva, el cuento de los brotes verdes y en el día de hoy el cuento de que la única vía posible que tiene el gobierno en materia tarifaria es la que actualmente está aplicando, es decir, no revisar lo que fue justamente su política en los últimos años. Tenemos una economía realmente que tiene muchísimas cuestiones que solucionar, inflación, crecimiento realmente no dan abasto en función de lo que eran las proyecciones y lo que estamos viendo en la realidad. El gobierno tiene un diagnóstico errado, el gobierno piensa que reduciendo el déficit fiscal va a lograr sofocar lo que es esta crisis, cuando en realidad lo que tiene la Argentina es una crisis de lo que se llama el sector externo. De alguna manera a la Argentina le están faltando dólares. Esto es uno de los datos que seguramente va a haber que analizar en los próximos días. Y por otro lado también tenemos que hablar de lo que va a pasar en el Fondo Monetario. La Argentina tiene por delante 2 o 3 instancias claves. Una es el Fondo Monetario, la otra es la discusión por el presupuesto del año 2019, donde está enfocada la atención por parte del Gobierno Nacional, y la otra tiene que ver con la realidad, la otra tiene que ver con la inflación, con la caída de los salarios en la República Argentina y también con la perspectiva, con aquello que va a pasar de aquí en adelante y con la suerte de todos los argentinos en materia económica. Miren, hay muchísimo para hablar de este tema. Yo me voy a estar despidiendo de todos ustedes en este momento. Nos vamos a reencontrar el próximo jueves a las 22 horas. Quédense porque ya llega Mariela Fernández aquí a la noche de C5N.